Bueno, como, como siempre, un gusto compartir. Cada vez que tengo la oportunidad de ir a Santiago, también he tenido el privilegio de poder ser invitado cariñosamente por Olger a la Casa Central a compartir. Ustedes saben que yo conocí a Cristo, como bien decían, hace ya casi 30 años, 29 años, y, y siempre participé en ese tiempo nuestro distrito de Jofré y posteriormente la Casa Central. Así que yo me siento en casa cuando comparto aquí con ustedes. Además que estuve mirando te lo entretenido porque uno puede mirar la pantallita y ver quién está o no. ¿Ah? Y bueno, veo ahí las chiquillas del Ministerio de Mujeres, regias como siempre, el Ministerio de Damas, así que les mando un saludo. Disfruté ahí tomando oncecita con, con ellas en su momento. Ahí a María, a la Tere, a ver quién más está por ahí. Eh, bueno, varios más que en verdad no alcanzo a verlos todos porque no alcanzo a pasar. Ruth, que veo por ahí también, en verdad un gran cariño a la Carmencita, creo que también estaba por ahí. ¿Quién más veo? Ah, bueno, que conozco a tanta gente, a la Emi. Bueno, les mando un saludo. Bueno, comencemos entonces, ¿les parece? Si me hacen así, sé que me están escuchando. Ya. Eh, bueno, comencemos entonces. La invitación que yo les hice para la reunión, le hacía una pregunta, porque la Biblia usa un término para referirse a nosotros como hijos de Dios, y ese término es hablar de nosotros como piedras vivas. Y definitivamente yo creo que no hay nada más eh, eh, muerto o inerte que una piedra, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que descubramos el día de hoy, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué la enseñanza que la palabra de Dios nos quiere dar? Entonces, con un esfuerzo tremendo de creatividad, así que me surgió de un día así como que me vino la creatividad, titulé este tema de la siguiente manera: Piedras vivas. Fue un esfuerzo, la verdad, costó, pero al final se logró llegar a ese nombre. No fue sencillo, pero después como les dije, de harto cranearlo, pudimos llegar a buen puerto. Lo que les quiero compartir en este tema de piedras vivas es, vamos a partir haciendo unas preguntas. Yo todo me lo aprendí con preguntas, así que vamos a partir con la siguiente pregunta. Dice lo siguiente: ¿a qué nos compara la palabra de Dios? Antes de dar respuesta a esta pregunta, vamos a hacer una reflexión, y esta reflexión es la siguiente. Miren, la Biblia es muy rica en transmitir verdades espirituales por medio de la comparación de objetos, lugares o personas. Era muy propio de la cultura en la cual los hombres que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Era muy propio de su cultura, una cultura semítica del Medio Oriente de la época. Se usa mucho el concepto de la comparación. Por ejemplo, piense en que Jesucristo muchas veces, cuando está hablando de los evangelios, está usando esta idea cuando dice: el reino de los cielos es semejante a... Bueno, eso usted lo ha encontrado muchas veces en la Biblia. Y la Biblia es rica en eso. ¿Cuál es la idea de, por medio de esta comparación, poner una cosa al lado de otra y darle vida a y profundizar en una idea eficaz con respecto a la otra? Se comparan dos cosas para sacar una enseñanza espiritual de esto. Usted lo va a encontrar en muchos pasajes de la Escritura. En verdad, yo pienso que es el recurso que más se ocupa en la Escritura, en la Biblia, esto. Y esto era una manera práctica en que las personas aprendían en la época. Yo también he dicho en otras oportunidades que la gente de los tiempos de la Biblia, en ese mundo en que fue escrita la Biblia, las personas no aprendían dentro de una sala de clases. Si a usted le querían hablar de un árbol, no le decían: niño, cierre los ojos, vamos a hablar de un árbol. Era mucho más fácil, tomaban a los niños y los llevaban al patio y le mostraban el árbol del cual querían hablar. Entonces, esa relación de tener objetos visibles, tangibles, y al observarlos desde ahí sacar enseñanzas, trascendió su cultura. Y eso aparece dentro de la cultura también
la cultura helenista, todo este mundo en el cual fue escrita la Biblia. Y Dios, usando estos recursos de las personas que fueron usados por Dios para transmitir su palabra, usando esta cultura también, esto quedó registrada en la Escritura. Entonces, siempre vamos a encontrar en la Biblia esta idea de que tratar de comparar cosas. Va a aparecer siempre, y ustedes reflexionen lo que ha leído hasta el día de hoy, siempre aparece aquello. Bueno, la comparación de la que vamos a hablar el día de hoy, aquí se la voy a mostrar, es este verso de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la comparación que se está haciendo acá? ¿Cuál es el recurso que se está usando para sacar una enseñanza espiritual? Es llamarnos a los creyentes, es decir, a usted y a mí, piedras vivas. Y la pregunta que hicimos al principio era la siguiente. Mire, si uno ha visto algo muerto, es una piedra, ¿verdad? Algo más frío que una piedra. Cuando uno muere, bueno, si usted ha estado al lado de un muerto, no se pone frío. Bueno, no uno, usted no, es difícil que haya estado muerto, pero me entiende la idea. Si está al lado de alguien que ha fallecido, se pone frío. Bueno, las piedras son así de frías. Entonces, reflexionemos en esta idea. No hay nada más muerto que una piedra, no hay nada más inerte que una piedra. Pero este pasaje dice que nosotros seamos piedras vivas. Entonces, lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy, ¿qué es una piedra viva? Según lo que la palabra de Dios quiere transmitir en este contexto, de dónde saca la comparación y cuál es la enseñanza espiritual que se quiere transmitir por medio de esta comparación. Vamos a partir por hacer una diferencia esencial entre la diferencia entre una piedra viva y una piedra muerta. Para esto les voy a mostrar una foto o una presentación de una piedra viva y una piedra muerta. Aquí tenemos una piedra común y una piedra labrada, ¿ya? La pregunta es, para ganarse el primer premio, según su opinión, ¿cuál es la piedra viva y cuál es la muerta? Piénselo, no se aventure, reflexiónelo. ¿Cuál es la viva? ¿Cuál es la piedra muerta? Mire, cuando Pedro, en el original que está escribiendo este pasaje, usa el término piedra, está refiriendo en el contexto a una piedra labrada, a una piedra trabajada. Es decir, la piedra viva, de la fotografía que tenemos aquí, ¿sí? Ahí, la piedra viva es la piedra útil para una construcción. Es decir, mientras la piedra viva es la piedra útil, podemos entender que la piedra muerta es la piedra inútil, la piedra que no sirve para nada, la piedra que no tiene propósito alguno, que está simplemente ahí. Si usted ha leído la Biblia en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice claramente que antes de Cristo nosotros estábamos literalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos como la piedra que está, a ver, es que todas las pantallas es complicado. Éramos como la piedra que está aquí, una piedra muerta, una piedra sin labrar. Existíamos, pero no teníamos ningún propósito trascendente. Simplemente éramos una piedra que estaba como cualquier piedra que usted encuentra en un camino rural. Si le gusta caminar por un bosque, se va a encontrar cientos de piedras muertas que están a la vera del camino, a la orilla, y están ahí viendo pasar la vida. No le hacen nada a nadie y tampoco son dañadas por nadie. Simplemente están ahí viendo pasar la existencia y nunca cambian. Pero desde que recibimos a Cristo, dice la Escritura, según el pasaje que leímos, que Dios quiere que tú y yo seamos parte de una construcción espiritual. Dios quiere que pasemos del estado de piedra muerta, es decir, sin sentido y utilidad, una piedra inútil, a una piedra viva, a una piedra labrada, a una piedra pulida, una piedra trabajada. Entonces, Dios quiere que seamos parte de una construcción. Eso es lo que dice el versículo. A ver, lo vamos a repasar.
Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que entre la piedra muerta y la piedra viva hay una diferencia y Dios pide que seamos la piedra viva. En un momento de nuestra vida fuimos simplemente una piedra muerta, no teníamos sentido ni propósito. Conocimos a Cristo y somos estas piedras vivas para construir algo, para ser parte de algo. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿De qué edificación debemos ser parte? Si la Biblia dice que seamos parte de algo, de una edificación, ¿a qué se está refiriendo? A ver, antes de explicar específicamente cuál es la edificación, tenemos que recordar algo. La palabra de Dios es clara en enseñar que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestros corazones, Dios, por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, pasa a morar en el corazón del creyente. Es decir, cada uno de nosotros se transforma literalmente en una morada de Dios. Eso nosotros lo enseñamos en el manual básico. Si ustedes están haciendo el curso básico de edificación o lo han hecho, deben recordar que de los 5 pilares, uno se llama presencia. ¿Y qué significa? Que Dios, desde el momento que recibimos a Jesucristo, entra a morar en el corazón, literalmente en el corazón del creyente. Ya, eso es claro. Lo aprendimos cuando hicimos el curso básico. Y si no ha hecho el curso básico, lo desafío es que comience su edificación cristiana. Pero también la idea aplica a la congregación de los creyentes en su conjunto. Es decir, la iglesia, el grupo de los creyentes, también Dios mora en medio de los creyentes como grupo, como congregación, lo que nosotros conocemos como una iglesia, como la iglesia. Es decir, nosotros hoy día, Dios mora en medio de nosotros, aunque no estemos físicamente reunidos, ¿verdad? Yo no sé, lo más probable es que desde marzo, que al igual que acá en el Ministerio de Temuco, que no hayamos tenido la experiencia de estar reunidos físicamente, pero sí estamos unidos en el Espíritu. Y le damos gracias al Señor por tener estos medios para poder hacerlo. Yo conversaba cuando empezó todo esto con la gente acá del Ministerio y le decía, ¿se imaginan? Hubiera pasado esto exactamente hace no tantos años atrás, hace 10, 20 años atrás. Imagínense hacerlo en todos por teléfono, multiconferencia. Ahí sí que la cosa se hubiera puesto complicada. Pero hoy día tenemos los medios para poder reunirnos. Entonces la Biblia dice que Dios mora en el corazón de cada individuo, de cada creyente, pero también mora en medio de la congregación, en medio del grupo de creyentes. Y esto es lo que Pedro se refiere a la congregación cuando usa el término para ser edificados como casa espiritual. Ahora, el apóstol Pablo afina un poco más la idea usando otro término sobre esto. Y lo vamos a ver acá. Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo, el énfasis está aquí en el término templo santo. Somos edificados para ser un templo santo. Entonces, Pedro usa el término casa espiritual, Pablo, porque esta idea de que Dios mora en medio de la congregación es transversal en el Nuevo Testamento. Pablo afina más el concepto y dice que este edificio espiritual no es otra cosa que el templo, que un templo santo. Entonces, nosotros debemos ser piedras labradas y útiles para la construcción de esta casa espiritual o de este templo espiritual. ¿Correcto? Ahora, vamos a hacer la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué, comillas puse, qué templo se usa para hacer esta comparación? ¿De dónde sacan la imagen? Recuerden que yo les dije al principio que los hombres de la Biblia vivían en un sistema de educación que era rico en la comparación, en tomar cosas reales y de esas cosas reales sacar enseñanza. Entonces, entendiendo esta premisa, teniendo clara esta idea,
nos vamos a preguntar, bueno, ¿de dónde entonces Pedro y Pablo, que están inspirados por el Espíritu Santo, dándonos esta enseñanza de una casa espiritual, de este templo santo, si se están refiriendo a algo específico? Y yo, en mi opinión, sí, yo creo que están hablando de algo específico y están hablando del templo de los judíos que era propio de ellos y que estaba en la ciudad de Jerusalén. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar del templo de los judíos? Si ha leído la Biblia, ha escuchado hablar de él. A ver, si no tiene muy claro, le voy a explicar así brevemente de qué se trataba. El templo era una edificación fija de lo que en un momento fue algo que se llamaba el tabernáculo. Y el tabernáculo no era otra cosa que una carpa transportable. Cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto y dio esas vueltas en el desierto por 40 años, Dios habló directamente con Moisés y le dijo que él tenía que construir un tabernáculo. Tabernáculo suena extraño para nosotros el término, pero el tabernáculo en verdad no era otra cosa más que una gran carpa, tenía ciertas características y detalles espectaculares, que este no es el momento donde se los puedo decir, pero de alguna manera este tabernáculo, esta carpa transportable, Dios se la mandó a Moisés para que estuviera presente y acompañar al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel deja de su peregrinar por el desierto y entra a la tierra prometida, este tabernáculo de alguna manera se va transformando, se transforma en una construcción más sólida y fija, que fue el templo. Y el primer templo construido fue por Salomón. Salomón todos lo han escuchado, ¿no? El rey Salomón. Y todo es famoso Salomón, ¿por qué? Porque la idea de agarrar la guagua y partirla por la mitad. Bueno, la guagua nunca la partieron por la mitad, ¿verdad? Y de ahí todos usamos el término solución salomónica, es decir, cuando todos quedan 50 y 50. Sí, pero la guagua quedó entera, se lo aseguro. Por lo menos la Biblia asegura que fue así. Entonces, esta carpa transportable se transformó a través del tiempo en esta construcción sólida. Y la primera representación de esta construcción sólida estuvo a cargo de Salomón. Y el templo tenía un uso o servía para algo, esencialmente para dos cosas primordiales. Y esto es muy importante que lo tenga claro. Si está tomando apunte, anote esto. Las dos cosas primordiales por las cuales servía primeramente el tabernáculo y el templo, la primera era: Dios iba a morar en medio de la gente en medio de este edificio o construcción. Esa era la idea. Dios estaría presente en medio de la congregación y de ese lugar Dios se manifestaría. Y segundo, sería el único lugar por el cual el hombre podría encontrarse con Dios. Entonces, el templo era el lugar donde Dios literalmente estaba habitando en medio de la gente, y segundo, iba a ser el lugar donde las personas iban a poder llegar a tener comunión con Dios. Es importante esta idea, insisto, si está tomando apunte, si no, trate de usar un ejercicio mnemotécnico para recordar de qué se trata, pero son dos ideas importantes para el resto de la enseñanza. Entonces, repasemos lo que llevamos hasta ahora. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Dios quiere que seamos piedras útiles, ¿verdad? Piedras labradas, para ser parte de un edificio o de un templo espiritual, en el cual Él more y desde el cual Él se manifieste y las personas puedan encontrarse con Él. Eso es lo que llevamos hasta este minuto. Ese es el plan de Dios y todos nosotros hemos sido desafiados a transformarnos en estas piedras vivas. Pero como les dije anteriormente, como los escritores de la Biblia usaban muchas imágenes visuales, yo les quiero mostrar cómo era este templo, hacernos una idea de lo que quieren transmitirnos a través de imágenes. Permítanme. Ahí se me pasó una, esto tiende a suceder. Ahí sí. Miren, esto que ustedes están viendo en su pantalla es una visión aérea de Jerusalén, o de la ciudad antigua de Jerusalén, en la actualidad. ¿Ya? Esto que ustedes ven en ese rectángulo, bueno, no es exactamente un rectángulo, rojo, es lo que se conoce como la explanada del templo. Y en ese lugar hay algunos edificios bien conocidos. Ese que es dorado se conoce como el Domo de la Roca y es un santuario del Islam. Y más a un costado, si ustedes observan bien, yo sé que por las pantallas a veces es difícil, se ve una cúpula negra, y esa es una mezquita. ¿Ya? La mayoría de las personas cometen el error, o cometemos el error de llamar a esa cúpula
dorada mezquita, pero en verdad esa no es una mezquita, es simplemente un santuario. Es para los que tenemos una tradición religiosa, la diferencia entre santuario e iglesia. Esa es la idea. La mezquita es la iglesia y este domo en la roca es el santuario. Esta es una construcción después que el Islam llegó a la Tierra Santa y tomó posesión de ese lugar. Pero en los tiempos de Jesucristo y de la iglesia de los apóstoles era muy diferente. Era así. Eso es lo que había en los tiempos de Jesús. Eso es lo que Jesús vio, eso es lo que los apóstoles vieron. Esto fue de donde yo creo que se inspiraron los apóstoles para transmitir esta idea de piedras vivas. Y lo vamos a ir explicando más adelante. Este fue el lugar famoso donde Jesús expulsó a los mercaderes y les dijo que han convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. ¿Verdad? ¿Lo ha leído en la Biblia? Si no lo ha leído, por lo menos vio la película, ¿verdad? Sí, ese fue el lugar. Y también este fue el lugar donde Jesucristo fue recibido el famoso Domingo de Ramos, en medio de los vítores y hosanas que gritaba el pueblo. Bueno, este lugar fue destruido en el año 70 después de Cristo y de ahí fue pasando de mano en mano desde las cruzadas, los musulmanes, los turcos, y esto fue cambiando de mano hasta que tenemos la imagen que le mostré anteriormente. Los romanos en el año 70 después de Cristo, después de una revuelta judía, fue destruida toda esta zona, Jerusalén y particularmente su templo. Este templo es el templo que se conoce como el templo de Herodes, porque en verdad no es que lo haya construido, sino que él remodeló el anterior. Insisto, no vamos a entrar en detalles de cómo funcionó todo eso, pero se conoce así. Herodes, usted dice Herodes, sí, Herodes, el mismo. El famoso Herodes, el famoso por malo, ¿no? El que mandó a matar a los niños de Belén. Pero Herodes lo que tenía de malo, lo tenía de genio como un arquitecto. Y el tipo embelleció este rincón perdido del Imperio Romano, no solamente con esta estructura, sino con muchas otras. Cuando el próximo año, acuérdense, esto es por fe, cuando estemos en Jerusalén, el próximo año en nuestra peregrinación vamos a poder ver muchas de estas construcciones que aún quedan, imagínense, más de 2000 años después en pie, o sus restos hablan de la gloria que tenían. Este templo era una construcción tan espectacular, en esto quiero detenerme porque quiero que entendamos esta idea. Era una construcción tan espectacular que Tácito, un historiador romano, de los más famosos, dijo que cuando Tito, el general que tomó la ciudad de Jerusalén en esta revuelta del año 70, después fue el emperador Tito, juntó a sus oficiales y sus oficiales le preguntaron si convenía destruir esta estructura porque lejos era una estructura que hablaba del esfuerzo humano, uno de los mejores productos del esfuerzo humano, tal cual. Ahora, esto era particularmente interesante porque los romanos cuando querían castigar a los pueblos que se les rebelaban, lo primero que hacían era eliminar sus templos, era la manera de castigarnos. Pero era tan espectacular, tan glorioso, tan bonito este templo que los hombres, que estos mismos soldados se lo preguntaron. Bueno, al parecer, y aquí la historia no es muy clara, pero al parecer el plan original no era destruirlo, pero al final por la insurrección de un soldado y desobediencia de un soldado raso, el templo terminó destruido el año 70 después de Cristo. Otro historiador famoso de la época que se llama Flavio Josefo dice que textualmente, dice, la fachada externa del templo tenía todo lo necesario para excitar la maravilla en los ojos y el corazón. Y los sabios de la época, los sabios de Israel de la época, personas de mundo que habían visto estructuras lujosas en Roma, Alejandría, Atenas, tenían un dicho en esa época que decía, quien no ha visto el edificio de Herodes, nunca ha visto una hermosa estructura. El monte del templo era la estructura de la época más grande de la época del mundo antiguo. La superficie eran de esa, a ver, la foto anterior que estaba, a ver si la voy a mostrar acá. La superficie era de 300 por 500 metros. 500 de largo por 300 de ancho. Y en la época de las fiestas, particularmente en la Pascua, que era la fiesta principal del pueblo de Israel, podían entrar en él 250.000 personas. Eso es más que, imagínense, yo no recuerdo cuánto hace un estadio, pero el Estadio Nacional no sé cuánta gente hará, pero tiene que multiplicarlo probablemente por 5 para que
pueda entrar la cantidad de gente que cabía en esta construcción. ¿Qué es lo que quiero contar con esto? Que nos hagamos una idea de lo gloriosa, de lo espectacular que era esta estructura. En los mismos evangelios, los discípulos que eran de Galilea, que eran de una zona más rural, no es que Galilea haya sido el campo, pero digamos tampoco era la capital, Jerusalén era la ciudad gloriosa. Y cuando veían el templo, los tipos quedaban sorprendidos, así como, oh, se agarraban la cabeza, y Jesucristo ahí lo aterrizaba y le decía, y le dio esa famosa profecía de que no quedaría piedra sobre piedra que no sería, sin que de esa estructura sería destruida. Y tal cual, cuando los romanos invadieron Jerusalén y tomaron después de esta revuelta del año 70, no quedó mucho más. Y esto fue pasando de mano en mano y queda solamente lo que podemos ver hoy día. Ahora, yo quiero enfatizar esta idea porque quiero que piensen en lo espectacular, en lo de verdad magnífico que era esta edificación. Y en mi opinión, esta era la comparación que estaban usando los apóstoles para transmitir la enseñanza espiritual de piedras vivas. Ahora, entonces te va a decir, pero todavía no le veo la conexión. Mire, por acá va. ¿Qué podemos aprender observando las piedras que quedan en pie y constituían este complejo? Como ya les dije, no es mucho lo que queda hoy día en pie, pero queda una cantidad suficiente de estructura para hablarnos de lo magnífica que era. Vamos a dedicarnos a entender dos cosas esenciales: cómo se construyó este templo. Lo primero, todas las construcciones que se hacían de piedra, se usaba algo que se llamaba la piedra angular. Ah, y usted dice, eso yo lo he escuchado en alguna parte. No, no lo he escuchado, lo ha leído en la Biblia. Sí, la Biblia habla de una piedra angular. Y esta piedra angular era una piedra que generalmente se ponía en la esquina, solía ser más grande que todas las demás y era la que controlaba el diseño correcto para el resto del edificio. Es decir, era la que servía de modelo para todas las otras. Es decir, había una gran piedra, que era la primera que se ponía, y sobre esta piedra se construyera como la primera piedra, la piedra fundamental. Ahora, nosotros en nuestro 2000 años después, cuando hablamos de la primera piedra, hablamos en verdad de algo casi conmemorativo, una piedra que tiene alguna inscripción y que queda ahí de recuerdo. En los tiempos de la Biblia, la primera piedra era una piedra fundamental. ¿Por qué? Porque era la que tenía que estar perfectamente nivelada, perfectamente labrada, porque si esta quedaba mal, todo el edificio iba a quedar mal hacia arriba, porque esta piedra era la que le iba a dar forma a todo el resto de la construcción. Todo el edificio, si esta piedra quedaba mal, todo el resto del edificio iba a quedar mal construido. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es la piedra angular de esta construcción, que es la iglesia. No estamos hablando de una construcción física como este templo, estamos hablando de una construcción espiritual que es la congregación de todos los creyentes. Eso se llama iglesia, ese es el templo santo o esa es la casa espiritual que hablaba Pedro. Les voy a mostrar el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la escritura. Mire, ponga atención. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La Biblia dice que dentro de esta estructura espiritual, que somos los creyentes, es decir, tú y yo, y todos los creyentes de todas las congregaciones, de toda la iglesia universal, es decir, de todos los creyentes en el mundo, en este minuto y a través de las edades, había una piedra fundamental, y esa piedra es Jesucristo. Jesucristo es la piedra del ángulo por medio del cual todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que leímos en Efesios. Jesús es la piedra angular, como le dije, perfectamente labrada, preciosa, de la cual debemos sacar el modelo. La única persona que podía cumplir con el requisito de ser esa piedra angular perfecta era Jesucristo, por lo tanto Dios no podía poner otra que fuera su propio Hijo. Jesucristo es la base de la iglesia. La primera piedra se ponía y sobre esa piedra se construía todo el resto. Era como el molde. Estaba nivelada, perfecta, y sobre esa venía todo el resto. Pero si esa piedra estaba mal, enfatizo esta idea, todo el edificio estaba mal. Por eso la fe cristiana depende de nuestra relación con Dios o de Jesucristo. ¿O quién es Jesucristo?
Después que se ponía esta piedra angular, que es Jesucristo, venían las piedras normales que completaban el resto de la estructura, pero era fundamental esta idea de la piedra fundamental. Y sucede exactamente lo mismo. Esta construcción, construida con piedra, que era este templo que le hablaba, fue construido con una piedra fundamental, una piedra de ángulo. La iglesia, nosotros como el cuerpo de Cristo, de la misma manera, nuestra piedra fundamental es Jesucristo. Desde Él edificamos todo hacia arriba. Él es el modelo, Él es la norma, no podemos salirnos de Él. Cualquier piedra que estaba, no sé, supongamos que la piedra fundamental era de este ancho y usted ponía una un poco más ancha, no servía, había que sacarla porque todas tenían que regirse por el modelo original. Y eso es el cristianismo. El cristianismo bíblico, si usted saca a Jesucristo del cristianismo bíblico se acaba. Ahora, el cristianismo religioso, usted saca a Jesucristo y en verdad, re poca gente se da cuenta que lo sacaron. Y en verdad ya lo sacaron hace tiempo. Pero Jesucristo es fundamental en la construcción de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nosotros vivimos en base a que estamos fundamentados sobre Él. Y la iglesia, la proyección de la iglesia en estos 2000 años no es otra cosa que la proyección de esta piedra fundamental que es Jesucristo. Ya, entonces, la primera comparación y lo primero que podemos sacar es, de lo que podemos aprender de este templo, es que había una piedra fundamental, tal como la iglesia. Pero la segunda comparación es muy interesante y tiene que ver con el sistema, cómo se unieron estas piedras. El sistema que se usó para unirlas se conoce como sistema seco, es decir, no se usó ningún tipo de adhesivos para construirlos. Era una construcción sin cemento, sin mortero, no se usaba ningún adhesivo que las uniera. ¿Qué significaba eso? Una tremenda dosis de trabajo, porque cada piedra tenía que ser alisada y trabajada meticulosamente de una forma tan clara, tan determinada, que permitiera adherirse con la otra de una manera perfecta. Las piedras tenían que ser trabajadas de una manera perfecta para poder adherir, porque no había nada que lo uniera. Si usted piensa en un ladrillo, los ladrillos no tienen nada de perfecto, no están perfectamente pulidos. Entonces, ¿cuál es la solución para unir uno con otro? Se pone cemento, ¿verdad? Y se pone cemento y se pegan los ladrillos. No sé, piensa en cualquier pared que usted vea por ahí. Funciona de la misma manera. Pero esta construcción, la que estamos, mire, le voy a mostrar la imagen, esta construcción que aparece allá al fondo, no hay cemento que los una. No hay nada que esté entre medio. Simplemente es una piedra trabajada y tremendamente pulida. Mucho trabajo hubo en pulir cada piedra para que pudiera unirse de una manera natural sin necesidad de tener un adhesivo que la uniera. ¿Qué implicaba ello entonces? Lo que le dije recién. Las piedras debían ser perfectamente pulidas, debían estar completamente lisas para poder calzar las unas con las otras. Basta que tuviera una pequeña protuberancia, una piedra iba a hacer que quedara, no calzara bien. Y ese problema iba a hacer que todo el resto del edificio fuera inestable. Este trabajo le quedó pero tan bien hecho a los constructores de este templo que les mostraba, que cuando usted esté en Jerusalén el próximo año, ¿quiénes van a ir? Eso, si usted lo dijo, a mí siempre me enseñaron que uno va a Israel el que quiere y el que tiene fe, no el que tiene. Cuando esté en Jerusalén el próximo año, haga el ejercicio de ir a las piedras, y quedaron tan bien unidas que incluso hoy día es imposible meter una hoja de papel entre ellas. Usted agarra una hoja de cuaderno y trata de introducirlo, es imposible. Bueno, hay algunas partes obviamente porque, digamos, por diversos procesos están más desgastadas, pero las partes, digamos, que están mejores conservadas a través del tiempo, es imposible introducir un papel en medio de ellas. Incluso dice que quedaron tan bien pulidas, tan bien trabajadas, que parecía que era simplemente un muro, solo un muro completo, no era varias piedras. Es por eso, este es un detalle, en verdad, pero se los quiero mostrar, que los arquitectos tuvieron, si ustedes se fijan, bueno, aquí yo no les puedo mostrar porque no sé si se ve el cursor, las piedras tienen como una especie de canaleta que las separa. Son como unas pequeñas pulgadas de centímetros que las separa. Esas canaletas lo hicieron ex profeso porque había quedado tan bien hecho el trabajo que parecía que era una muralla como si usted viera un muro de hormigón hoy día, una muralla sólida. Entonces cada piedra se pulió para dar la sensación de que realmente lo que eran miles y millones de piedras puestas una con otra de una manera perfecta.
perfectas. Cientos de piedras construían este templo, esta edificación. Entonces, vamos a sacar las enseñanzas de lo que estamos viendo. ¿Por qué Dios nos está llamando a ser piedras vivas? Vamos a recordar los puntos importantes que le dije. Nosotros hace un rato dijimos que el templo era el lugar donde primero Dios se manifestaba. Dios moraba en ese lugar y de ese lugar Dios se manifestaba al pueblo. Y era el lugar donde las personas y el pueblo de Israel podía ir a tener comunión con Dios. Esa casa espiritual, hoy día, ese templo espiritual, somos nosotros, los creyentes. En medio de nosotros, en medio de la congregación, en medio de la iglesia, es donde Dios mora, donde Dios se quiere manifestar a las personas, donde Dios quiere llegar al corazón de las personas, y es el lugar donde las personas llegan a conocer de Cristo. El mandamiento de la Gran Comisión es eso, es presentar el Evangelio, es presentar el mensaje de salvación. Esa es la iglesia, esa es la construcción de la iglesia. Ahora, nosotros somos un edificio mucho más glorioso que el que construyó Herodes. Como le dije, el edificio de Herodes era considerado la maravilla de su tiempo. Pero yo le tengo mejores noticias. Nosotros sí que somos una edificación gloriosa. Este edificio llamado iglesia, la congregación de los creyentes, el lugar donde Dios quiere cumplir los mismos propósitos de manifestarse a las personas, vivir en medio de ellas, manifestarse a las personas, al pueblo, a la nación, y que la nación llegue a tener conocimiento de Él. Eso somos nosotros. Y nosotros hemos sido invitados a ser parte de esta construcción. ¿Cómo? Siendo una de esas piedras que construyen este edificio. ¿Pero cuál tipo de piedras? ¿Una piedra muerta? No, una piedra viva, una piedra pulida, una piedra formada, una piedra trabajada. Otra cosa que podemos aprender de esto, mire, ninguna piedra escoge dónde es colocada. Sino que depende del arquitecto, donde él prevé, donde él quiere poner la piedra según sus planes, él la va a poner. Y esto es interesante. De toda la construcción, de todos los restos que quedan de este famoso templo, de miles de toneladas de piedra, usted está viendo simplemente un porcentaje menor. Hay muchas piedras que son incluso más importantes, que están ocupando lugares estratégicos, que están escondidas a la vista del observador común. Incluso las piedras más grandes, las piedras que fueron parte de los cimientos y que dieron estabilidad al resto del edificio, aún hoy día están bajo tierra y son invisibles para el ojo común y corriente, como el nuestro. Nosotros vemos lo que queda del edificio, pero bajo de la tierra hay unas piedras tremendas, que son piedras que dan mucho más estabilidad a la estructura. Se da cuenta que nosotros, por nuestros complejos, por el rechazo, que es temazo, el tema del rechazo, ¿no? Cuando uno entiende lo que es el rechazo, como que ¿quién no se ha sentido identificado en esa clase del 6 cuando empieza a estudiar de esto? Se da cuenta que todos queremos ser protagonistas de algo y todos quisiéramos que se nos tratara de una manera especial y ser reconocidos por algo. Bueno, si yo quiero ser una piedra viva, la piedra viva no va y dice, bueno, yo me quiero poner aquí en el pináculo del templo, en este lugar prominente donde todos me vean. Eso va a depender del arquitecto y del constructor. Él tiene un plan para la piedra, él va a tratar la piedra y la va a poner en el lugar donde él quiere. A lo mejor es un lugar invisible, pero es un lugar de tremenda bendición y quizás va a ser un lugar estratégico para el resto de la estructura. Otra cosa que podemos sacar de lo que estamos estudiando y aprendiendo. Miren, cuando en Efesios capítulo 2, Pablo, y en Primera de Pedro capítulo 2, Pedro, usan los verbos que describen edificar. Cuando usan el verbo edificar, esta palabra se suele hallar en presente. Y esto conlleva un sentido de una acción progresiva. Es decir, Dios está edificando, puliendo y tratando nuestras vidas día a día para ser cada vez una mejor parte y una mejor piedra dentro de esta estructura llamada iglesia. Podríamos decirlo de una manera muy sencilla, que los creyentes, del momento que tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, somos parte de esta construcción continua. Continuamente somos
tratados, continuamente somos transformados. Eso, y cuando usa el término edificándoos o edificados, está en presente y transmite la idea de algo que está sucediendo el día de hoy. No es que sucedió en algún momento. Nosotros cometemos a veces el error de pensar que en algún momento vamos a ser lo suficientemente cristianos o vamos a estar en el nivel espiritual adecuado para que Dios nos use. No, eso desde el momento que usted recibe a Jesucristo, usted puede evangelizar, usted puede discipular. Yo siempre aquí a la gente le digo en el ministerio en Temuco, mira, hay un dicho famoso que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Basta que usted sepa un poquito así, para el que no sabe nada, usted es un genio. Y dígame que no le ha pasado. Yo cuando conocí a Jesucristo era chico y lo poco que aprendí, yo me acuerdo cuando estaba en el preuniversitario también tenía una célula en un preuniversitario y yo les compartía la verdad lo que sabía en ese momento, que no era mucho y no es que tampoco hoy día sepa mucho tampoco, pero los muchachos que estaban ahí quedaban sorprendidos pues, y lo encontraban espectacular. Pero desde ese momento hasta el día de hoy, Dios sigue tratando mi vida y Dios sigue tratando la suya. No es algo así como que en algún minuto yo voy a estar listo. No, eso no existe. Todos somos tratados día a día. Ahora, pero la parte más importante de todo esto es definir lo que, si queremos ser piedras vivas o no. Porque recuerden que una piedra viva, perdónenme, una piedra viva tiene que ver con ser transformada, por ser pulida. ¿Y dónde cree usted que Dios quiere trabajar en su vida por medio del Espíritu Santo? Yo creo que algunos ya tienen clara la respuesta. ¿Dónde es? En su carácter. Jesucristo es el ejemplo perfecto de la vida cristiana. Si nosotros nos comparamos con Él, que es la piedra fundamental, perfecta, perfectamente pulida y nivelada, nosotros nos damos cuenta que somos estas piedras muertas en nuestros delitos y pecados y tenemos que empezar a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Esa es la imagen a la cual tenemos que ser transformados. Pero pasa algo, y esto es algo interesante que aprendemos en la página de la Biblia, que Dios decidió no pasar a llevar la voluntad del hombre. Yo debo estar dispuesto a ser moldeado, tratado y pulido para ser transformado en estas piedras vivas. Dios no me va a obligar. Dios no me puede obligar a hacerlo. Por decirlo de alguna manera, esto se estudia en doctrina, en teología, como que Dios se autolimitó a eso. Como que Dios dijo sobre la voluntad, cada uno va a decidir por sí mismo. Ese pasaje de Romanos 12, cuando dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo, voluntario, nuestro culto racional a Dios, no amoldándonos a este mundo, habla de eso, que cada uno debe personalmente presentarse en la obra, en las manos de Dios para que Dios trate con uno. Dios no nos va a obligar. Cuando usted recibe a Jesucristo, Dios no lo tomó del cuello y le obligó a que abriera la puerta, ¿verdad? De la misma manera sucede su caminar cristiano. Pero créame, si usted se pone en las manos de Dios, Dios nos va a escatimar medios para hacerlo, para transformar su vida, para pulir esa piedra muerta, que todos somos a esas piedras vivas que Él necesita y que Él requiere, que Él desea que seamos para construir este templo santo, esta casa espiritual llamada la iglesia, para que Él pueda manifestarse, glorificarse en medio de los hombres, vivir en medio de esta sociedad y en el cual las personas puedan llegar a tener conocimiento de Él. Circunstancias, las personas que los rodean, su familia, el trabajo, el perro, el gato. Ahí cada uno sabe qué herramientas Dios está ocupando para ser pulido. ¿Recuerdan las dos piedras que vimos al principio? La piedra muerta, vamos a decir que aparte de muerta era cómoda, porque la piedra muerta estaba ahí, tirada a la orilla del camino, tomando el solcito, recibiendo la lluvia. Bueno, acá en Temuco recibiendo la lluvia, y de ver el solcito. Y estaba ahí, como les dije hace un rato, no molestaba a nadie y nadie la molestaba. Pero la piedra viva tuvo que pasar por un proceso incómodo, desde ser sacado desde la cantera, desde ser trabajada en la cantera, transportada y profundamente pulida para transformarse en la roca que Dios quería que fuese, en esa piedra útil, en esa piedra viva. Eso es lo que dice Pablo cuando le escribe a los Gálatas en este versículo. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El plan de Dios es forjar el carácter de su Hijo en nosotros, esa piedra fundamental, preciosa, perfecta,
Esa piedra de ángulo está ahí. Nosotros somos las piedras muertas que tenemos que decidir si es que queremos que Dios transforme nuestra vida o no. Cuando uno le dice al Señor, Señor, transfórmame, Dios se lo toma en serio. Cuando uno le canta canciones, no digo que no cante canciones, pero a veces sea cuidadoso porque uno canta algunas cosas y después dice, Señor, ¿por qué? Y uno escucha del cielo y dice, pero si tú me lo cantaste en el ENFA del 8 de agosto, recuérdalo. Si usted va a ese templo de Herodes o lo que queda de ese templo de Herodes, esa es, yo sé como fondo de las presentaciones, una parte de este templo, de las piedras de este templo, nunca va a encontrar una piedra muerta colada al medio de la edificación. Solamente va a encontrar piedras vivas, bien pulidas y bien trabajadas. No hay piedras muertas. A veces nosotros podemos pretender ser cristianos a nuestra manera y encajar a la iglesia, en la iglesia y en el cuerpo de Cristo a nuestra manera. Y no podemos encajar. No encajamos, es imposible, porque para poder ser parte tenemos que ser transformados nuestro carácter a la imagen de Cristo Jesús, esta piedra fundamental. A veces podemos pretender vivir la vida cristiana a nuestra pinta, y esa es una gran mentira de Satanás. Es como que usted piensa en esta idea de la piedra muerta y la piedra viva. Es como que en medio de esta edificación perfecta, miren aquí alguna de las, a ver, ahí de la imagen, en medio de esa edificación perfecta, entre medio usted encontrará esa piedra muerta que le mostré al principio, colada. No se puede. ¿Por qué? Porque primero no calza y segundo desestabilizaría todo el resto de la construcción. Pero a veces nosotros pretendemos hacer eso, ¿o no? Queremos ser parte del cuerpo de Cristo, de la obra de Cristo, del plan de Dios para este tiempo, pero sin querer ser pulidos ni tratados, sin ser transformados, sin ser cincelados. Ahora les dije, la piedra viva salió de su comodidad, salió de la cantera, tuvo que ser perfectamente pulida. Acuérdense, digamos, está una foto de un cincel que se encontró en la época, bueno, lo que queda en verdad, con un martillo, pulida perfecta para quedar lisa, para poder calzar. Y eso está haciendo Dios en su vida y en la mía, si es que uno le permite a Dios y le dice, Señor, Señor, realmente transforma mi carácter al de tu Hijo. Yo quiero ser una piedra viva útil para tu obra. De eso se trata al final. Si yo quiero ser una piedra útil, una persona útil para la obra de Dios, para ser parte de ese lugar donde Dios vive, donde Dios se manifiesta, donde la gente le conoce. Pero cada uno necesita tomar esa decisión. Cada uno necesita tomar la decisión de ser parte del plan de Dios para esta generación o no. Es una decisión suya. Pero como les dije, la piedra viva salió de la comodidad y tuvo que ser tratada. Pero su fin fue glorioso. Su fin es glorioso. Estas mismas piedras que ustedes están viendo en este templo eran de una cantera que estaba, algunos dicen que entre 1 kilómetro, hay una cantera del lugar donde se construyó el templo, otro a 8 kilómetros, bueno, eso es un tema X. Pero esas piedras se hubieran quedado ahí por el resto de la vida, nadie sabría que existían. Pasaron sin pena ni gloria. Pero el hecho de ser tomadas para una construcción gloriosa hizo su vida trascendente. Yo pienso que Dios nos está invitando a eso con este pasaje, a desafiarnos a ser parte de esa construcción espiritual gloriosa que Dios quiere. Pero tenemos que decidir aceptar el trato de Dios para nuestra vida, que Dios nos pula. Ahora usted puede decir, no, es que me da susto. Mire, si piensa eso es porque no conoce bien a Dios. Es porque no sabe lo bueno que es Dios. No digo que no sean algunos momentos más difíciles que otros. No digo que Dios en su esfuerzo de transformarnos a veces tenga que darnos unas cinceladas más fuertes que otras. Pero vale la pena ser transformados día a día, ser cada día en un proceso continuo, siendo transformados para ser de la obra, ser parte de la obra de Dios. Pero como les dije, cada uno decide si quiere hacerlo. ¿Quiere ser parte de eso? ¿Quiere ser una piedra viva, útil en esta construcción que es la iglesia? Para hacer lo que este mundo necesita, que es la luz de Dios, morando en medio de esta generación que cada día está más en oscuridad. Tomemos la decisión juntos entonces. Digámosle, Señor, heme aquí, guíame a mí, moldéame, transfórmame. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. ¿Se acuerda cuando invitó a Cristo que dijo esa oración? Esa parte de la oración. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Les invito a que oremos. Amado Padre Dios, te agradecemos porque tu palabra es rica en transmitirnos enseñanzas que desafían nuestras vidas.
enseñanzas que nos ponen frente a decisiones importantes que tomar. No simplemente tu palabra plantea cosas sosas, livianas o comentarios, no sé, de estos libros de autoayuda. No, tu palabra es profunda porque tu palabra nos expone, tu palabra nos desafía, tu palabra nos reta, tu palabra nos llama la atención. Señor, y cada uno de nosotros tiene que decidir en su corazón si quiere ser parte del mover de Dios en medio de este tiempo, de esta generación, en medio de esta casa que es la iglesia. Usted tiene que decidirlo. Nadie lo va a decidir por usted. No lo va a decidir su líder en algún curso, no lo va a decidir el ministerio, no lo va a decidir la iglesia o la congregación. Nadie lo puede decidir por usted. Usted tiene que tomar la decisión de ponerse en las manos de este perito arquitecto y constructor que es Dios, para ser formado, ser forjado, ser transformado para llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea. Y cuando es así, cuando Dios empieza a transformar nuestras vidas, podemos ser parte de algo trascendente y sublime. Ahí se aplica eso de una vida con sentido y propósito. Somos parte de algo mucho más glorioso que esta construcción hecha por manos de hombres que todavía podemos observar en Jerusalén, que era gloriosa en su época, pero de la cual hoy día no queda nada. Vamos a ser parte de un edificio y de una construcción gloriosa por la eternidad. Vamos a ser parte de algo y de alguien que trasciende el tiempo, que es nuestro amado Señor. Tenemos el modelo, tenemos la piedra fundamental, tenemos el modelo desde el cual Dios quiere transformar nuestras vidas y transformarnos en personas útiles para su obra. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestra debilidad. Señor, tú tienes planes para nosotros. Quizás no vamos a ser la piedra que va a destacar, no vamos a ser la piedra que, como dice la Biblia, el pináculo del templo, de la esquina más visible del templo, desde la cual se llamaba la oración y que todo el mundo podía ver y observar. Quizás vamos a ser simplemente una piedra más pequeña, pero puesta en un lugar invisible para el resto. Pero si no estuviéramos en ese lugar, quizás el resto de la edificación no estaría tan bien edificado y no tendría tanto sustento. Cada uno es una piedra importante en este edificio. Cada uno ha sido llamado a ser una piedra fundamental en esta construcción. El deseo de Dios para tu vida es que seas una parte importante de esta construcción, pero importante para Él, el perfecto, el perito constructor, no para nosotros. Quizás tú te estás quejando el día de hoy porque quizás por los dolores que traemos de nuestro corazón y alma decimos que Dios no nos usa o quisiéramos estar haciendo otra cosa, pero en el lugar donde Dios nos ha puesto, en las circunstancias en las cuales Dios nos ha puesto, en el momento en el que Dios nos ha puesto, es ahí donde tenemos que servir al Señor. Tenemos que servir al Señor. Es en ese lugar. Todos por nuestros dolores, por el pecado, quizás nos gustaría ocupar otro lugar, pero depende de Él. Y como depende de Él, no significa que una piedra sea más importante que la otra. Es simplemente que está ocupando el lugar definido por el perito arquitecto. Señor, transfórmanos. Tenemos el modelo que es tu Hijo. Tenemos ese gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza frente a nosotros. En las páginas de tu escritura podemos ver esa piedra fundamental preciosa, como dice la Biblia, que está ahí frente a nosotros. Señor, ayúdanos para tomar el desafío de ser transformados a esa imagen perfecta y preciosa de Jesús en nosotros, para ser parte de este cuerpo, de este templo espiritual, no visible. Como dice la Biblia, Dios no mora en un edificio construido por manos de hombres. Dios mora en medio de la congregación para glorificarse, para exaltarse. Señor, gracias. Te queremos adorar, Papito Dios, te queremos cantar en esta noche. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener.
habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Que sea un santuario para ti.
construir una habitación. Sí, Papá Dios, como dice esta canción, queremos construir, queremos ser parte de este santuario, queremos ser parte de esta edificación, no queremos restarnos de ella. Nos has invitado a ser parte de algo glorioso, nos has invitado a ser parte de algo espectacular, algo que estaba mucho más allá de nuestras expectativas en la vida. Nos invitaste a la trascendencia, nos invitaste a vivir por siempre, nos invitaste a ser parte de una obra eterna, porque comenzó aquí, pero perdurará por la eternidad. Nos invitaste a ser parte de la casa, de tu casa, a ser literalmente parte de tu casa, para que morando en medio de nosotros puedas manifestarte en medio de los hombres. Hay tanta necesidad, Señor, el día de hoy. Hay tanta necesidad de Dios. Hay tanta necesidad de la presencia de Dios en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro mundo. Hoy día más que nunca Dios necesita a la iglesia. Dios desafía, más que necesitar, Dios desafía a la iglesia a que ocupe su lugar, a que cada uno esté dispuesto a hacer su parte, a que cada uno esté dispuesto a hacer esas piedras vivas, útiles para su obra, porque Dios quiere morar en medio de esta tierra que lamentablemente por causa del pecado y la maldad está entrando en oscuridad, pero la luz de Dios, esa luz perfecta y gloriosa, se puede manifestar a través de la iglesia. Y este es el lugar desde el cual Dios hablará a los hombres y hablará al mundo, y será el lugar en el cual el mundo encontrará edificación y conocimiento de Dios en esta casa espiritual, en esta casa construida por Dios mismo. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a ciegas, sino que nos diste un modelo perfecto. Nos diste el modelo adecuado, y ese modelo adecuado es Jesucristo. Podemos referirnos a Él en los santos evangelios y encontrar claridad para nuestras vidas con respecto a lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere obrar en nosotros y en medio de nosotros. Señor, por tu gracia y misericordia, Papá Dios, permítenos, Señor, ser parte de esta obra. Señor, no queremos ser tan necios de privarnos de ser de esta construcción gloriosa que tú has llamado a que seamos en medio de este tiempo y de esta generación. Cada uno ocupando su parte, pero cada uno siendo transformado a la imagen de Cristo Jesús para poder ser parte de esta construcción espiritual. Señor, te alabo y te bendigo. Te agradezco, Papá Dios, por esta oportunidad de compartir con este ministerio, con la Casa Central, mi casa, Papito Dios, por compartir tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables a los corazones y desafíes corazones por medio de lo que aprendimos el día de hoy. Señor, te alabo y te bendigo, Papito Dios. Quedamos en la presencia de tu Hijo glorioso llamado Jesús. Amén y amén.